Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El día de ayer tocamos el tema del campo como consecuencia y resultado del discurso pronunciado en Nayarit este lunes por el presidente de la República. Mencioné también ayer que el tema daba para más y hoy lo vamos a continuar. Y la razón para ello es que hoy el presidente de la República volvió a tocar el tema en una reunión que tuvo con el Consejo Nacional Agropecuario. Esta organización de la sociedad, organismo intermedio, agrupa fundamentalmente a pequeños productores, a pequeños propietarios. Los ejidatarios tienen otra ventanilla, vamos a decir. La mayoritaria es la Confederación Nacional Campesina, mejor conocida en el mundo como la CNC. El presidente, en su discurso de hoy, reiteró algo que es central y que lo planteó el día de antier. Él dijo, entre otras cosas, que había que actualizar el andamiaje jurídico del campo para que hubiera en este un real avance, una transformación real y efectiva. Incluso mencionó algunas cuestiones que podrían algunos decir que son estrategias, en realidad son objetivos a alcanzar, pero al margen de eso permanece la esencia de sus dos intervenciones. Hay que cambiar de manera profunda, él no usó ese adjetivo, yo lo agrego, del andamiaje jurídico que norma y regula las actividades en el campo mexicano. De otra forma, y en eso coincido plenamente con el presidente en su posición, que de no realizar este cambio, difícilmente, si no es que imposible, el campo mexicano podrá dejar de ser a mediano plazo el gran desastre en el que lo hemos convertido. Vayamos pues a algunos comentarios suplementarios sobre el campo mexicano. Si yo le preguntare a usted cuáles son las dos actividades más redituables en este país, difícilmente me contestaría que son construir un partido político y ser líder ejidal o líder campesino. Pero, no obstante que lo dude usted, no hay actividades que le reditúen más a una persona que contribuir a la formación de un partido político y convertirse en uno de sus principales dirigentes o en su principal dirigente y ser líder campesino. De estos últimos, es casi imposible encontrar uno que no viva como jeque o aspire a vivir como jeque. Es ofensiva la forma en que estos vividores de millones de miserables viven a costa no solo de los recursos del erario, sino de las esperanzas de cambio y mejorar su calidad de vida de millones de campesinos y de trabajadores del campo distribuidos prácticamente en todo el territorio nacional. El campo mexicano tiene un gran obstáculo, algunos dirán el principal y casi único, yo diría uno de los principales obstáculos en el andamiaje jurídico que lo norma y regula. Lo planteado en el artículo 27 constitucional en lo que se refiere a definir pequeña propiedad, no solo fue absurdo hace 100 años, sino que mantenerlo hoy es una de las grandes estupideces jurídicas que mantenemos a costa de lo que sea. Además, el conjunto de leyes que derivan alrededor de este artículo constitucional, el 27, todas esas normas jurídicas, repito, prácticamente tratan de las condiciones de un México que ya no está entre nosotros. Hoy, la competencia, como mencioné ayer, de agricultores y productores pecuarios en países como Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Perú, incluso, rebasa todo lo imaginable. Allá en esos países no hay límites al tamaño de la propiedad rural. En México, por ejemplo, se dan absurdos como el que le voy a comentar. Imagínese que usted se decide a entrar a la actividad porcícola. Usted quiere establecer una granja tecnificada para producir carne de cerdo y
contrata a técnicos especializados en la construcción, en manejo de puercos, contacta a proveedores de material genético, sementales, hembras cargadas para una primera aparición, y podrá usted construir una empresa donde usted tenga una capacidad instalada de 40, 50, 100 mil vientres, que es la unidad como se mide la capacidad de estas explotaciones ganaderas. Sin embargo, si usted quisiera adquirir como persona física, porque como persona moral y hacer agricultura es imposible, la ley lo prohíbe, si usted quisiera adquirir 150, 200 o 500 hectáreas para producir, por ejemplo, trigo y utilizarlo en la alimentación, parte de la alimentación de esos cerdos que tendría usted en su explotación, tampoco podría. Y dice usted, ¿cómo es posible que una persona pueda poseer granjas avícolas para producir huevo para plato de 5, 10, 15 o más millones de ponedoras? O tener una explotación porcícola de 50, 60, 80 mil, 100 mil vientres porcinos y producir un porcentaje importante de la carne de cerdo que se consume en el país. Y dice usted, ¿cómo es posible que eso sí esté no solo permitido, sino además bien visto? A esos empresarios los considerarían un ejemplo por los niveles de inversión, de tecnificación y la red de distribución e infraestructura que deberían construir. Pero si esos quisieren, repito, adquirir 150 hectáreas para hacer agricultura, es imposible. De ese tamaño es el absurdo y la estupidez jurídica que mantenemos en México. Eso no existe en los países con los que competimos. Por otra parte, la agricultura avanza y se modifica con los tiempos. Le voy a dar a usted 1 o 2 ejemplos para poder explicarme mejor. En el Valle del Yaqui hace 60 años, 65 años, se sembraba arroz. A raíz de la campaña del gobierno mexicano en contra del paludismo, se restringió en algunas zonas la siembra de arroz porque contribuía a la difusión de esta enfermedad. Se dejó de sembrar arroz en el Valle del Yaqui y llegamos al trigo. Hoy el trigo se mantiene ahí, pero a costa de los subsidios con recursos del erario. No somos competitivos para producir trigo y competir contra Ucrania, Canadá, Estados Unidos, Argentina, etc. Sin embargo, ahí mantenemos eso. ¿Por qué? Porque hay una serie de intereses que el gobierno federal no se atreve a enfrentar y eliminarlos. En el ramo de las oleaginosas, tomo como ejemplo otra vez el Valle del Yaqui, a principios de los años 50 se sembraba linaza. Posteriormente se pasó a la ajonjolí, luego al cártamo y luego a la soya. Hoy no sembramos prácticamente ninguna de esas oleaginosas. Unas cuantas hectáreas de ajonjolí, muy poquitas de cártamo y prácticamente 0 hectariaje en soya. ¿Por qué? Porque no hay agua, porque el cultivo de soya es un cultivo de primavera-verano y las presas no captan ya el mismo volumen que hace 30 o 40 años, de tal manera que no hay una dotación de agua para los agricultores para sembrar soya. Y también porque Brasil es el gran monstruo que produce millones y millones de toneladas de soya a un precio competitivo. ¿Por qué es importante la soya en un país? No solo por el aceite, sino porque su pasta es uno de los insumos fundamentales en la producción de alimento balanceado para las gallinas ponedoras, para los pollos de engorda, para los cerdos, etc. Y así podría darle a usted muchos ejemplos que muestran cómo la agricultura se va adaptando a las condiciones cambiantes en el mundo. Seguramente usted consume aceite comestible y usted no tiene idea las más de las veces cuáles son las fuentes, de los insumos principales de ese aceite. En algunos casos va a ser canola, que es un desarrollo genético donde Canadá es el principal productor. En otros casos es el aceite de soya que sirve como base. En otros casos el aceite de maíz, muy poco ya de cártamo. Y mucha de esa materia prima para producir ese aceite
ese que compra usted ya con su marca y embotellado en el supermercado o en una tienda de abarrotes de la esquina de su casa, es importada esa materia prima. Y así, como digo, le podría dar múltiples ejemplos. Lo invitaría a recorrer un supermercado o un mercado público y lo más seguro es que el alimento con el cual se desarrolla el pollo que usted adquiere ahí es grano de Estados Unidos o de Canadá o a veces de Argentina. Si usted adquiere carne de puerco, casi con seguridad sucederá lo mismo. Y del puerco estamos importando casi la tercera parte de los Estados Unidos y un pedacito de Canadá de lo que consumimos, del 1.600.000 hectáreas. Repito, podría darle múltiples ejemplos, podría irme a las frutas, por ejemplo, fruta que importamos de Chile, manzanas de Estados Unidos, etcétera. Sin embargo, ha cambiado el mundo en la agricultura, en la ganadería, en la agroindustria, y nosotros seguimos manteniendo absurdos y estupideces jurídicas de hace 100 años que incluso algunas de ellas en aquellos años no se explicaban. Esa renuencia que tenemos a cambiar, a adecuar nuestro andamiaje jurídico, espero, ojalá que el presidente no flaquee y no recule ahí, se cumpla. Él ha dicho que en el 2014 presentará al Congreso una gran reforma para el campo. Si esa reforma no incluye de manera significativa modificar el artículo 27 constitucional en su fracción 15ª, y si no abroga esta absurda y caduca ley agraria y plantea una nueva que se adecue a las nuevas condiciones de la agricultura y la ganadería en México y en el mundo, de nada va a servir. Hoy, ser líder ejidal o ser líder campesino es el gran negocio para miles de vivales que viven a costa de millones y millones de miserables. En el Valle del Yaqui le puedo dar nombres a usted o señalarle que después de la dotación por vías colectivas a 7,000, alrededor de 7,000 ejidatarios, hoy todos esos explotan una zapeta, un pañalito de 5 hectáreas, pero 5 o 10 vivales se han enriquecido cual cresos, como jeques, a costa de millares y millares de campesinos que viven casi en la miseria. Ojalá pues el presidente cumpla su palabra y el 2014 tengamos una verdadera iniciativa para reformar el campo mexicano. En tanto llegue ese momento, yo lo invito a que mañana esté una vez más aquí en Un Día.